Éxodo 24, del 12 al 18. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarnos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Es palabra de Dios. Buenas tardes. Pasamos al Salmo número 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Yo voy a leer el Evangelio de Mateo, del capítulo 17, del versículo 1 hasta el 9. El tema es la transfiguración. Dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan su hermano, y los llevó a un monte a solas. Y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, hago 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos y no tengáis miedo. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. En su vida se imaginaron lo que les esperaba en el monte. De hecho, llegaron exhaustos y estaban
a punto de echarse a dormir, cuando fueron invadidos por este resplandor enceguecedor. Atónitos presenciaron lo que podríamos llamar el destape de Jesús. Majestuoso, glorioso, resplandeciente, cristalino. No tenían ninguno de ellos la menor idea que todo este derroche de majestad y de belleza estaba dentro de su vecino. Y enloquecieron. Todo lo que se les ocurrió fue tratar de monopolizar la experiencia. Pero Marcos se asegura de decirnos, no sabían lo que hablaban. ¿Y cómo es que no va a enloquecer a un ser humano semejante visión nunca antes experimentada? En esas están cuando una nube amenazante, porque ahora no solo tienen miedo, sino entran en pánico. Y digo amenazante porque parece tragárseles. Y es que la nube tiene boca. Y de ella se desprende lo que jamás en su vida olvidarían. Una voz, una declaración de amor. Se miraron perplejos el uno al otro, son tres nomás. Y por la mente de cada uno de ellos pasó esto. ¿Jesús tiene papá? Creíamos que era hijo de madre soltera. Jesús tiene papá. Y un papá que por la primera vez confiesa ser un papá feliz. Este es mi hijo muy amado, en quien tengo total complacencia. Bueno, al principio no supieron qué hacer con la experiencia, pero pasaron los años y aprendieron a administrarla. Una de esas ocasiones nos cuenta la liturgia hoy, cuando Pedro tuvo que administrar la experiencia de la transfiguración. Y a eso apunta la cuarta lectura de la liturgia en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro a su comunidad en el capítulo 1, versos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro ha estado enseñándoles que Jesús viene. No les hemos estado dando a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Y es que la experiencia del monte parece ser una fantasía. Esto es al mejor estilo de Disney. No les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. La palabra en griego es mitos, siguiendo mitos artificiosos, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Cuántos años han transcurrido desde la experiencia hasta el momento en que la está contando? Calculen. Un poquito más. 40, 45 años. Por ahí. Pero mucho más de 40. Esta experiencia que él está relatando en esta segunda carta la vivió hace aproximadamente todos esos años. Ahora, digamos que Pedro no usa la experiencia para conformar una élite religiosa. Y perfectamente daba para ello, ¿no es cierto? Porque solo 3 lo vivieron. Vamos a decir, este es el círculo. Dice, Pedro no usa la experiencia para conformar una élite. Todo lo contrario. Pedro descubre que la experiencia, en vez de hacerle a alguien caso aparte, miren lo que le hizo Simón Pedro. Así empieza la carta: siervo, siervo. Esta experiencia tan profunda le hizo siervo de los demás. Entonces no usa la experiencia para conformar una élite o inclusive sacar partido de la misma o palanquearse con el Señor. Es que estuvo cerquísima de el Rey de las Naciones. Pero más bien lo usa como un antídoto. Adivinen contra qué. No lo van a creer. La corrupción. He ahí el tema. La transfiguración, antídoto contra la corrupción. Se refiere al auditorio de Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas, esta es gente en la congregación, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? De corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cómo se explica esta descomposición dentro de la iglesia? Es que Pedro no se está refiriendo a gente fuera de la iglesia. Pedro se está refiriendo a gente que viene todos los domingos a la iglesia. ¿Cómo se explica que gente que viene todos los domingos o todas las ocasiones que ellos se reúnen lograron semejante nivel de descomposición humana? Uno diría, bueno, eso se entiende fuera, pero no por dentro. Curiosamente la carta no lo explica, pero pareciera ser que algunos desesperados porque Jesús está demorando en venir, proponen un estilo de vida libertino. Dice así en otro aparte de la carta, que hay gente que está diciendo, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No dijo que venía? ¿Acaso no se fue diciendo que ya venía? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así es que todo esto es puro mito. Y entonces han decidido proponer un estilo de vida sencillamente libertino. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Es que cuando ya no esperamos que algo suceda en la vida, entonces que de todo suceda. ¿No es cierto? Es que cuando ya no esperamos que algo suceda en la vida, entonces que suceda de todo. Pedro, con magistral precisión, usa su experiencia de montañismo para sustentar y garantizar un hecho. Él sí viene. Su segunda venida. No les hemos dado a conocer acerca de su venida. Pedro utiliza la experiencia que tuvo hace 40 años para sustentar y garantizar su segunda venida. Y con ella el estreno de la utopía de la fe. Oigan esto. En el capítulo 2, en el capítulo 3, versos 12 y 13, dice así: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y un poco habla del calentamiento global extremo. Así es que esto es creíble, pues, ¿o no? Claro, porque ya está anticipando un calentamiento global llevado a su máxima expresión. Pero nosotros, qué curioso, pero nosotros, los que esperamos su venida, esperamos según sus promesas que cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Entonces, Pedro, con magistral precisión, usa su experiencia de montañismo para sustentar y garantizar su segunda venida, y con ella el estreno de la utopía de la fe. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, y también para enfatizar el llamado a una vida contra cultura, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Los otros están diciendo, como nada de esto sucede, y él dijo que venía y no viene, ¿me explico? Entonces ya no hay nada que esperar, y cuando ya nada se espera, que todo suceda. Pedro está diciendo, no, ojo, sí va a suceder. Sí va a suceder. Y para ello les cuenta la historia que tuvo hace 40 años. La experiencia de la transfiguración. Es un hecho, les está diciendo Pedro. Es un hecho. Él va a venir. Y es garantizado. Y es un hecho que se va a inaugurar la utopía de la fe, cielos nuevos y tierra nueva. Puesto que esto va a suceder, vivamos santa y piadosamente, esperando la venida del Señor. Bueno, ya no estamos en los días de Pedro, ya estamos en los días de Colombia, pues, ¿no? Ya no estamos en los días de Pedro, digamos, estamos en los días del presidente Santos, del expresidente Uribe, estamos en los días de la DIAN, estamos en los días, estos son los días en los cuales estamos nosotros, en los días de la valorización. ¿De qué nos sirve a nosotros esta experiencia de la transfiguración, por favor? Por lo menos a mí no me ayuda a pagar las cuentas. ¿O alguno de ustedes esta semana leyó este pasaje y tuvo con qué pagar los servicios?
¿Verdad que no? No, a ninguno de nosotros nos ayuda a pagar los servicios ni a pasar exámenes, jóvenes. ¿O cuál de ustedes leyó esto y sacó 5? Oigan bien, a ninguno de nosotros nos ayuda. Ayer fue el día que él y yo hacemos oficio en casa. Y yo empecé con la transfiguración y no se me evitó el hacer oficio en casa. Todavía tuve así. Entonces, por favor, ¿cuál es? ¿Por qué la iglesia ha de contar hoy esta experiencia de la transfiguración? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Parece que Pedro se dio cuenta que tenía que ver con su tema. ¿Y con nosotros qué? Me aventuro a decir lo siguiente, es decir, que sí quiero destacar, ¿no?, que esta experiencia de la transfiguración a ninguno de nosotros nos hace millonario ni multimillonario. Bueno, podría ser que si le sucede esto a Angelina Jolie y CNN se da cuenta, ¡pum!, la entrevista en todos los canales mundiales y ya no necesita actuar porque con eso solo sería multimillonaria. ¿Se imaginan las entrevistas? ¿Y cómo es Jesús? ¿Y qué era? ¿Cómo se vistió? ¿Y de qué hablaron con Moisés de Elías? ¿Pero usted está segura? Ah, no. Donde CNN se entere de esto y quien lo vivió es una de estas figuras, lo hace multimillonario. Pero a nosotros todavía nos deja con deudas. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que contar esta historia? ¿O acaso nosotros también creemos que son fabulitas? Me aventuro a lo siguiente. Creo que esta experiencia nos es útil porque para muchos de nosotros Jesús anda muy retrasadito, ¿o no? Exactamente. Se está tomando demasiado tiempo, ¿o no? Exactamente. Ahí estamos con el auditorio de Pedro, por favor. Así es que no vamos a ser tan severos con ellos. Y es que ¿acaso el esperar no cansa? ¿No dice el dicho, el que espera? Desespera, por favor. ¿Y acaso nosotros en nuestra piedad no hemos dicho, Señor, y no sería este el día para que vinieras? ¿O no? Claro que sí. Señor, y no sería este el momento para que vengas a darme una manito con la empresa, hombre. Por eso necesitamos esta historia, porque anda muy retrasadito, bien latino es. Y parece que a veces se especializa en llegar tarde. A una familia se lo hizo. Y como las dos doñas tenían tanta confianza con él, ¿y ya qué viene usted? Si ya hiede. ¿Para qué si hace 4 días se murió? ¿Cuál es el propósito de tu visita? Marta, Marta le dice, ¿no crees que yo puedo levantarlo de entre los muertos? Sí, Señor, eso me enseñaron en la sinagoga, pero yo sé que eso va a suceder en algún día y yo quiero es que se manifieste hoy. Marta, Marta. Por esto necesitamos esta historia para administrar esas tardanzas enloquecedoras de Él. Porque cuando Él se toma mucho tiempo, la seducción de manejar el destino con nuestras propias manos es irresistible, ¿o no? Claro, por favor. Ya se dan cuenta, por eso sí necesitamos recuperar esta historia para podernos animar un poquito más a la espera. ¿Y de qué manera nos anima esta historia a esperar? De alguna manera, esta historia a ti y a mí nos dice
que hay unas dimensiones de vida que son reales, que no las hemos probado todavía. ¿Me explico? Ellos en su vida se imaginaron que existían esas dimensiones de vida casi extraterrestres, porque eso es lo que las películas extraterrestres muestran, ¿o no? El gran estreno de E.T. fue eso, nos mostró unas dimensiones de vida que ni nos imaginábamos. Ni nos imaginamos, solo en la genialidad de un Spielberg, pero en nadie más. Y él los condujo a imaginar esas dimensiones. Esto es lo que ellos vivieron. Y fue tan real que Pedro tiene que decir, lo vimos con nuestros propios ojos y lo oímos con nuestros propios oídos. Este es un hecho que hay vida más allá de mi tragedia. Hay vida más allá de mis ocupaciones y de mis preocupaciones. Hay una dimensión que no existe y la cual se me invita a esperar, que pone y redime un poco esta vida que me mantiene atado en ocupaciones, y ojalá fueran solo ocupaciones. Lo peor es cuando se vuelven preocupaciones. Por eso necesitamos esta historia, pero creo que también necesitamos la historia por otra razón, por una u otra circunstancia, me imagino, circunstancias de la vida, me imagino. Hace rato que ya no he oído su voz. ¿Y cuándo fue la última vez que la oíste? No, Jorge, la vida, las ocupaciones y las preocupaciones, curiosamente, en vez de acercarnos a Él, nos van distanciando de Él. Y miren el testimonio de Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cuándo? Cuando estábamos con Él. Cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esta historia la necesitamos para recuperar la cercanía perdida con Jesús, porque solo en esa cercanía se oye al Papá. Solo en esa cercanía se oye al Papá. Lo fascinante de esta historia es, no sabemos qué hablaron cuando subieron, ¿no? Sabemos que llegaron exhaustos porque el monte era muy alto, ¿no? Y esos eran pescadores, pero no eran montañistas. Así es que llegaron, pero sacando la lengua, ¿no? Y llegaron tan exhaustos que se iban a dormir. Pero no volvieron igual. Volvieron con el eco de una voz. Una voz que les acompañó por el resto de sus días. Esa voz marcó la diferencia para toda la vida. Yo les quiero decir, hay dos tipos de existencia. La existencia vivida con voz y la existencia vivida sin voz. La existencia vivida sin voz es un tormento, es una agonía, es como vivir en un mutismo eterno. La existencia vivida con voz es compañía, es declaración, es manifestación. ¿Me explico? Es la experiencia más profunda que un ser humano puede vivir. El tener compañía, especialmente si esa compañía habla. Y cuando esa compañía habla, las cosas que dice son excepcionales.
Y bueno, y finalmente, no. Pero ¿cómo nos ayuda en el diario vivir? Yo les voy a decir cómo me ayudó ayer. Estaba haciendo oficio y a mí me corresponde aspirar. Esa es mi tarea, aspirar toda la casa. La doña se ocupa los baños, yo le doy a la aspirada. Y mientras aspiraba, yo pensaba, Señor, ¿y qué tiene que ver la transfiguración con aspirar una casa? Ah, Jorge, hazlo. Como si yo voy a llegar en el momento y vas a descubrir que cambia completamente la forma de aspirar. Y lo hizo. Y verdad, Señor, ¿y qué tal? Que en este momento, cuando estoy aspirando la casa, se te ocurra venir y encuentres una casita limpia. ¿Y saben qué oí? Este es mi Hijo amado, a ti te voy a nombrar barrendero celestial. Esta es mi hija amada, a ti te voy a nombrar la consejera arriba. A ti te voy a dar un cargo empresarial. Una cosa es hacer trabajo esperando a alguien y otra cosa es hacer trabajo sin esperar a nadie, y ustedes lo van a notar la diferencia. Es como el que come solo. No le echa sazón, no arregla la mesa, no le pone su coqueteíto ahí, no le pone su afrodisíaco, nada de eso. ¿Por qué? Porque como nadie va a venir. Ah, pero el que cocina esperando compañía. ¿Y qué compañía, por favor? ¿Hace o no hace la diferencia? Ya se dan cuenta que transfiguración sí tiene que ver con aspirar una casa. Creíamos que nada tenía que ver, ¿verdad? Esta es palabra de Dios.